Muy buenas con todos, chicos. Nosotros somos una academia dedicada a las ciencias básicas en medicina, y estamos proponiendo una serie de sesiones introductorias al curso de biología molecular, que es un curso que vamos a dictar. Y bueno, en esta oportunidad hemos ofrecido una sesión introductoria, pero no al curso como tal, sino al primer año, el cual tiene un nombre bastante particular. Yo lo he escuchado bastante en muchos videos, de muchos compañeros, que es el término sobrevivir. La ponencia se llama Sobrevivir al primer año de medicina, pero no es un cómo sobrevivir, sino es sobrevivir. Se sobrevive al primer año de medicina, y voy a mostrarles mi experiencia principalmente, la poca experiencia que tengo. Les comento, yo soy un alumno de segundo año, bueno, ya de tercer año, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, voy a mostrarles algunos datos, mi experiencia y la experiencia también recopilada por parte de algunos compañeros. Mi nombre es Fabián Antonio Guzmán Bolaños y es un gusto que estén aquí acompañando. Entonces, sobrevivir el primer año de medicina. En primer lugar, vamos a ver qué se dice de la carrera. El día de ayer que estaba leyendo un poco para poder prepararme, estaba viendo un estudio, y había visto un estudio que se le había hecho a estudiantes de colegio en su último año. Para salir justo del colegio, le realizaban una serie de preguntas en función a la carrera de medicina. Y es allí que se recogen algunas características populares que se tienen de los estudiantes de medicina. Por ejemplo, se dice que es una carrera costosa. En el estudio que se realizó, se medía colegios nacionales, colegios religiosos y colegios no religiosos. Se dice de que la carrera es una carrera bastante cara. Es cierto, la verdad. Si es que tú estudias en una universidad privada, las pensiones son bastante altas. Y es por eso de que los estudiantes la recepcionaban de la carrera de esa manera. Es una carrera bastante costosa. Se dice también que es una carrera que dura mucho tiempo, que es una carrera que se diferencia de las demás, dado que no tiene el tiempo de duración de 5 años, sino tiene el tiempo de duración de 7. Y dentro de esta se va alargando si es que tú quieres conseguir una especialización. Y dentro de los procesos de especialización, y cuando terminas la carrera, van a haber una serie de exámenes que tú tienes que realizar para poder seguir continuando y escalando y escalando. Por ejemplo, cuando tú estudias tus 6 años y deseas realizar tu internado, por ejemplo, en salud, tienes que rendir un examen que se llama examen de salud. Cuando terminas la carrera, tienes que rendir el ENAM. Cuando empiezas la especialización, hay otro examen. Y el tiempo de preparación de los exámenes a veces puede ser corto, depende de cómo lo has llevado de cómo has llevado tus 7 años, o largo. Y esto depende principalmente de ti. Se dice que es una carrera que dura muchos años, y depende también si es que lo quieres realizar aquí en el Perú, si es que lo quieres realizar afuera. Porque si es que lo quieres realizar afuera, específicamente en Estados Unidos, tienes que realizar antes la especialidad de medicina interna y luego realizar tu especialidad específica que vas a hacer. Entonces, es una carrera que dura mucho tiempo. Es una carrera que dura mucho tiempo. Es una carrera, algunos la consideran como desgastadora. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que tú realizas a medida de los años te va desgastando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por ejemplo, en lo personal, el año transcurrido este año, yo he hecho segundo año, y para mí ha sido bastante cansado en algunos puntos. Es por eso que ya terminamos, estamos un poco más tranquilos, pero más o menos como que me estoy recuperando de todo lo vivido durante este tiempo. Entonces, imagínense ese esfuerzo realizado durante 7 años y posteriormente durante más tiempo. Se dice también que los estudiantes de medicina nunca dejan de estudiar, que nunca dejan de estudiar, y bueno, es algo real, pero no lo veamos de la manera negativa, sino es una preparación constante porque la medicina avanza, y a medida que la medicina avanza, tú no puedes encontrarte desactualizado. Es por tanto que tú tienes que preparar casi siempre. Se dice que el que estudia medicina no tiene mucho tiempo y no tiene para hacer muchas cosas, no tiene para hacer muchas cosas. Y si bien es cierto, la carga horaria del curso, de la carrera en realidad, es bastante complicada. Pues eh, personalmente los horarios iban desde las 7 hasta las 7 de la noche, habían pocos huecos libres que teníamos, entonces era bastante problemático darnos tiempo para algunas cosas. Pero creo que el enfoque que se le debe dar a eso no es el correcto, pues
Si bien hay una alta carga horaria, creo que la distribución de tiempo debería ser algo importante en cada uno de nosotros, y es por tanto que generaría espacio. A veces uno, cuando pasa del colegio, principalmente del colegio a la universidad, es donde ve la diferencia entre estos dos, y más sobre todo si es que ingresas a una carrera bastante competitiva como lo es medicina. Medicina te toma mucho tiempo, tiempo que no te tomaba el colegio. Y como tú no sabes organizarte, como no sabías organizarte de esa manera en el colegio, va a ser mucho más chocante cuando llegues a la universidad. Y es por eso que vas a sentir que no tienes mucho tiempo para hacer muchas cosas. Reflexionando ya en mi año transcurrido, en mi primer año, considero que tenía tiempo para hacer algunas cosas que no lo hacía correctamente. Tal vez me quedaba estudiando mucho tiempo, que la verdad no era tan no era, no era tan significante para mí, pues ya estaba cansado, pero seguí estudiando y seguí estudiando. Y la verdad es que ese tiempo debí utilizarlo para descansar. El descanso en la carrera es bastante fundamental, porque, como te mencioné anteriormente, estar 7 años en ese trajín constante de estudiar, 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 en algún momento te va a cansar. Y esa no es la idea. La carrera de medicina, por lo que tengo, por lo que he vivido hasta ahorita, es algo bonito. Los cursos son bastante interesantes y se puede aprender bastante de. Entonces, no es algo a lo que le tengamos que tener miedo. Si bien, como se dicen muchas cosas aquí, en realidad en esa tabla que vamos a, y en, y en esa tabla que vemos aquí, cada punto, son puntos a veces hasta un poco negativos. No quiere decir que nosotros tengamos que darle ese enfoque. Porque si bien tiene muchas características que podrían ser consideradas como negativas, dice que la carrera es complicada, se dice que es desgastadora, dice que es muy intensa por los horarios, dice que es problemática, costosa y, bueno, cotizada no es una característica negativa, pero bueno, eso genera bastante competitividad, así que podría ser. Entonces, la pregunta sería, por qué muchas personas quieren estudiar la carrera? La gratificación al final de la carrera es mucho mayor a todos los contras que ves a lo largo de tu preparación. Sería es como no sé, muy curioso, ¿no? Que muchos quieran estudiarla sabiendo que eso, según los estudios, según lo que dicen las personas, es es muy problemática. Dice que el que estudia medicina tiene que ser una persona muy inteligente o mucha con... Eso no, de verdad y algunas personas lo tienen bastante presente. Cuando que digan que tú estudias medicina es sinónimo de, oh, que ese chico debe ser inteligente o ese chico estudia bastante, que es diferente, en realidad son dos conceptos diferentes. Una cosa es que tú seas una persona bastante responsable, sepas medir tus tiempos y sepas prepararte adecuadamente a ser un genio. Yo tengo muchos compañeros que cuando empezaron a la carrera no se desarrollaron de la mejor manera. Yo tengo muchos compañeros que empezaron y tal vez les chocó mucho, o sea, Ah, los doctores los criticaban bastante cuando hacían ponencias, les corregían muchas cosas, pero eso fue cuando empezaron. Cuando empezaron fue de esa manera. No digo que no sean personas inteligentes, sino eran personas que se equivocaban en muchas cosas. No digo que yo no, yo también me equivocaba bastante. Pero cuando pasó el tiempo, ahora, por ejemplo, son personas bastante dedicadas, son personas bastante centradas, personas que han sabido corregir los errores de antes. Entonces, eh, no quiere decir que las personas que entran a la carrera son genios. No se necesita ser un genio para estudiar medicina. Yo no soy un genio y yo considero que muchos de mis compañeros no lo son. Tengo algunos que sí, son bastante buenos y no podría compararme con ellos, pero es diferente la situación de cada uno. Y depende de qué tanto empeño tú le pongas a las cosas, puede que tu carrera sea enfocada de manera diferente. No basta únicamente con ser bueno, sino es ponerle trabajo, dedicación y tiempo. Se dice también de que el médico necesita, necesita tener vocación para poder estudiar la carrera. Y ese término vocación es un término que se escucha bastante cuando se empieza. Yo también he tenido compañeros que me han mencionado, que yo les pregunto, a mí siempre me ha gustado preguntarles, conversar bastante sobre esto. Entonces les pregunto al inicio, ¿y por qué estudias medicina? Y me decían, bueno, yo sentí una vocación muy fuerte por estudiar la carrera. Y yo en ese momento tal vez no entendía lo que se refería a la palabra vocación, porque me parece a mí
que la vocación, el acto de servir, es algo que tú lo vas adquiriendo a lo largo del tiempo. Y yo al inicio, cuando empecé a estudiarla, no lo sentía, la verdad. Yo escuchaba compañeros, muchos compañeros que me decían, no, es que la verdad es que yo quiero ayudar. Y me decían, yo quiero ayudar, yo quiero servir, yo quiero formar un mejor Trujillo, yo quiero formar mejores cosas. Y la verdad es que yo cuando empecé no lo sentía de esa manera. Yo no sentía esas palabras que salían bastante sinceras de ellos. Pues yo no lo tenía. Y la verdad, hasta ahora creo que no la tengo. Si bien a lo largo del tiempo he ido desarrollando un bastante gusto por la carrera y he desarrollado bastantes ideas para poder ayudar a los demás, no creo totalmente que mi vocación se haya formado. Creo que la vocación es algo que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. Y eso no quiere decir que si tú lo sentiste antes, me hace diferente a mí. Hay personas que lo desarrollan en distintas cantidades de tiempo. Tal vez tengo compañeros que lo desarrollaron antes, tengo compañeros que lo van a desarrollar mucho después, tengo compañeros que ya lo han desarrollado. Eso no quiere decir que yo sea diferente a ellos. Todas las personas somos diferentes y es por eso que sentimos de manera diferente. Entonces es por tanto que, bueno, la vocación es algo que se va formando y es algo que los impulsa mucho a seguir estudiando. Entonces, la pregunta es, si es que hay tantas características negativas, ¿por qué se estudia medicina? ¿Por qué se estudia medicina? Y es que en realidad no es que estas características negativas se encuentren presentes en todos los casos. Es decir, depende mucho la forma que tú enfoques lo que tú quieras estudiar a que lo enfoque. Tú vas caminando por la calle y le preguntas a una persona cómo es la carrera de medicina, te va a comentar probablemente esto, te va a comentar probablemente esto. Pero tengo compañeros, hay personas, personalmente, yo no lo capto de esa manera. Yo no creo que sea una carrera súper complicada donde no vas a poder avanzar, donde te va a desgastar, donde te va a quitar tus años de juventud. No lo considero de esa manera. Depende siempre el enfoque que tú le des a lo que tú quieras vivir para que tú lo interpretes de una manera diferente. Es por tanto que el título de la ponencia, el título de la ponencia es Sobrevivir al primer año de medicina y es en realidad sobrevivir. Y es en realidad, es por eso que elegí el título de la ponencia. El título es Sobrevivir al primer año de medicina. ¿Será correcto utilizar esa palabra? Me parece que a mí me parece siempre, a mí me ha parecido toda la vez que le he escuchado una palabra, un toque fuerte y un toque desalentadora, porque es como que tú te hubieran colocado en un lugar para que tú soportes de cualquier manera y continúes y sigas avanzando. Y esa no es la idea de la carrera. La idea de la carrera es que tú aprendas y que tú disfrutes de todo lo que ves. Si tú no aprendes, como les digo, hay dos enfoques dentro de todo. Tú estudias la carrera de medicina, ya, estudias la carrera de medicina humana. Y depende de ti como persona, de qué forma afrontes la carrera y la forma como la veas. Para algunos, como les comentaba anteriormente, era un poco problemático porque no había una base y no había una forma. No existe una guía de cómo entrar a la universidad, no existe una guía de cómo estudiar cada curso, sino es algo que lo vas aprendiendo tú a medida de que pasan los años. Tengo muchos compañeros que el primer año, por ejemplo, se les dificultó mucho. Y segundo año lo hicieron excelente. De verdad que lo hicieron muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque eh, esos aspectos negativos que vieron en un primer año, lograron reflexionar sobre ellos, aprenderlos y ser mejores en el futuro. Entonces, tú como cuando recién entras, puedes tener dos aspectos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. Y depende de ti en cuál te vas a guiar. Si vas a ser una persona un poco negativa o bastante positiva. Si eres una persona positiva, vas a tratar de realizar este proceso, que es aprender. Y a medida que en realidad, si realizas lo segundo, también vas a aprender, pero eh, tal vez lo vas a aprender de otra manera o en otro ritmo. Es cuando uno entra a YouTube, por ejemplo, y coloca primer año de medicina, van a aparecer ese tipo de títulos. O, por ejemplo,
Mi primer año de medicina, mi experiencia fue horrible. Cuando colocan primer año de medicina, una persona con una cara como que, no sé, con muchos libros, otra persona con una cara un poco triste, con la palabra horror bien grande, guía de supervivencia de medicina. Tal vez lo utilizan en título para llamar un poco la atención, pero no es que la carrera sea de esa manera. El enfoque al cual tú le das va a depender mucho de todo. Tal vez, tal vez estas personas que en un primer momento entraron, les fue un poco complicado, pero no quiere decir que sea en todos los casos de la misma manera. Eh, Siempre se les representa a los estudiantes de medicina con muchos libros, atareados por muchas cosas, estudiando solos, aislados de todo. Eso no es correcto, no es correcto y no es la realidad. Yo tengo compañeros, yo en un primer momento también fui así, donde dedicaba mi tiempo para estudiar y dedicaba mi tiempo para otras cosas. Yo he podido sobrellevar, la verdad, una relación bastante linda de un año, una persona muy especial, donde he podido estudiar y he podido hacer mis cosas, donde podía salir fines de semana, donde podía salir días entre semana, donde podía hacer lo que a mí me gustaba con esa persona cuando yo lo quisiera. Entonces, no es que vas a estar sentado sobre la silla todos los días de 7 a 7, no vas a poder descansar, no vas a ver películas, a tu familia ya no la vas a ver, es algo incorrecto. Y hay personas que lo enfocan de esa manera y es por eso que uno se sugestiona. Cuando uno ve estas cosas, experiencia horrible, personas con muchos libros, títulos que dicen horror, guía de supervivencia, uno se imagina lo peor. Y no tienes por qué imaginarte lo peor. No tienes por qué imaginarte lo peor. Tengo, por ejemplo, yo he asistido, también, asistido a varias inducciones de algunos compañeros de años mayores y es un poco desalentador que coloquen este tipo de cosas, por ejemplo. Como por ejemplo, cuando yo estaba a punto de llevar anatomía en mi segundo año, tuve una inducción por parte de algunos compañeros y me pareció bastante curioso que coloquen esto, pues colocaban cosas como dormir no existe, estrés normal, llorar normal, leer un solo libro, morir, ayuda no hay. Entonces uno cuando entra, pucha, dice, vaya lo que me voy a cruzar. Igual cuando yo ingresé y asistí a mi primera inducción, a mí me llenaron de cosas, yo me acuerdo excelente, me mencionaron docentes, me mencionaron formas de trabajo, me mencionaron cursos, me mencionaron horarios, me dijeron este profesor es malo, este profesor es bueno, que este curso tienes que estudiarlo todos los días, si no estudias todos los días no vas a aprobar, y es un montón de cosas que uno dice, pucha, ¿en qué me he metido? Yo me acuerdo que salí esa vez de mi primera inducción y fue, sí, creo que debí decidir mejor en qué me metía. Y no es eso, no es eso. Hay compañeros que lo enfocan de esa manera, pero tú tienes que ser la excepción. Tú tienes que ser una persona diferente que lo vea con ojos diferentes. Hay dos caminos, puede ser ese o puede ser el que tú decidas realizar, porque todo depende de ti. Esto de dormir no existe, llorar normal, leer un solo libro, morir, estrés normal, ayuda no hay, tal vez a ellos les fue así. Y tal vez ellos en el hecho de querer ayudarte y de querer que tú no pases por esto, te lo dicen. Pero al fin y al cabo son experiencias de ellos. Y ellos lo colocan como si fuese algo general. Y no es algo general. Tengo compañeros que han pasado anatomía y dormían tranquilamente y tenían mañanas de ocio. Yo, por ejemplo, en mi primer año cuando estudié biología genética en biología, yo de verdad que dormía tranquilamente. Mi horario máximo de sueño era hasta las 12 de la noche, 12 de la noche. Y no tenía bajas notas, y no tenía bajas notas. Y no porque, no quiere decir tampoco que tú te vas a quedar más tiempo estudiando, vas a sacar notas mejores a los demás. Todos tenemos un tiempo de que funcionamos. Por ejemplo, a mí me funciona estar despierto desde más o menos 7 de la mañana hasta aproximadamente 12 de la noche, 12 y media máximo. Y yo funciono durante esas horas. Si es que si me excedo de las 12 y media, ya no lo hago bien. No lo hago bien, no me concentro y prácticamente estoy tomando horas de mi sueño que no debería, que no debería. Tengo compañeros, y este es un caso particular para mí, pero tengo compañeros, por ejemplo, que trabajan muy bien desde las 12 y media en ese adelante.
donde las ideas en la madrugada brotan. Ellos en la mañana tal vez preferían dormir un poco más, y no hay problema, no hay problema, todos somos personas diferentes y ningún conocimiento particular de cada uno de nosotros es común para todos. He conocido personas en otras universidades donde leían un libro de anatomía, por ejemplo, Gray, Moore, y podían aprobar normal. Y estaban tranquilos, llegaban a su parcial tranquilos. En mi caso, por ejemplo, no mucho, tenía que leer dos, tres libros y a mí me parecía mejor. Tenía otros compañeros que se enfocaban en un libro, cuando terminaban ese libro empezaban con otro más y les iba bien. Tengo compañeros que no han llorado por el curso y que no les ha hecho, tal vez le ha hecho quedarse teniendo un poco más que antes, pero no, no al punto de estresarse y querer dejar la carrera. La carrera no es algo malo. Como mencionaba, la carrera no es algo malo, sino es malo los comentarios que te llegan a ti y la forma que tú decidas verlo. Sobrevivir es una palabra bastante fuerte. Tú, como te comento, tienes que aprender. La carrera es interesante, los cursos que vas a ver son interesantes, los temas son, son muy geniales, la verdad, en algunas cosas. El cuerpo funciona de manera tan precisa y es muy, muy, muy importante que tú conozcas cada una de esas cosas. No lo tienes que ver como algo obligatorio de realizar. Es muy interesante, muy, muy, muy educativo y bueno, la idea no es que tú estudies una carrera para poder sufrir, sino es que tú estudies una carrera para poder disfrutar, para poder conocer personas, para poder llevarte mejor con tu sociedad y para hacer algo. Entonces, mm, estudiar medicina no es sinónimo de maldad, no es sinónimo de malas noches, es sinónimo de malas noches si es que tú decides aplazar cosas o si decides no realizarlo bien y no de forma organizada. Por ejemplo, yo les muestro el horario de mi primer semestre, el primer año. En el primer semestre yo llevaba todos estos cursos, donde más o menos mi horario empezaba a 7 de la mañana y terminaba a 7 de la noche. En algunas cosas, porque por ejemplo, estos días no había, eran para otros grupos. Yo tenía todos estos días, tenía 2 mañanas libres y luego lunes, martes, miércoles, bastante, bastante apretado. La pregunta es, ¿tengo tiempo para hacer más cosas? ¿Tengo tiempo para disfrutar mis hobbies? ¿Tengo tiempo para poder vivir como tal mi vida? Y la respuesta es sí, sí tienes tiempo. Tienes tiempo siempre y cuando tú generes un espacio. Por ejemplo, yo les pongo un caso. Se dice de que no se duerme mucho, de que la carrera no se duerme mucho. Imaginen, yo tenía, por ejemplo, exámenes de biología los jueves. Los jueves. Este día tenía examen. Si es que yo ese día tenía examen y este día tenía teoría del tema, si yo tenía, por ejemplo, tema uno, el examen del tema uno era aquí, el jueves, 2 días después. Mi pregunta es, ¿desde cuándo tengo que estudiar para yo llegar al jueves y estar tranquilo? Si yo tengo examen el jueves, tengo que planificar mi horario. Bueno, si es que la clase la voy a recibir el martes, yo tendría que estudiar un poco antes. Podría estudiar tal vez es el día domingo. El día domingo no estudio todo el tema, porque recuerden, por ejemplo, el tema uno del martes era un tema largo, de 60 páginas en un libro. En un solo libro, porque hay más libros. Entonces, ¿usted cree que me dé tiempo de recibir mi clase el martes, estudiar el miércoles y rendir un buen examen el jueves? La respuesta es no. En el colegio era muy chévere porque tú llegabas, la profesora te hacía tu clase y el examen era de aquí a una semana y tenías tiempo para revisar y el examen tampoco ni siquiera venía tan complicado. Entonces, aquí ya no es así. Cuando la idea, cuando estudias la carrera, es que te formes autodidactamente. Tú, si bien tienes el apoyo de muchos doctores, de muchos profesores que te van a ayudar, que te van a recomendar, que te van a dar consejos, son bastante importantes, creo que sin ellos no se podría avanzar, pero es muy importante que te formes tú también. Es decir, los tutores están ahí por algo, para enseñar, pero así como ellos te enseñan, tú tienes que hacer una parte de trabajo en tu casa.
Tú vas a la universidad a aprender y a que te orienten en algunas cosas. Tú en tu casa también tienes que aprender e ir preparado para que el día que tengas esa clase, tú vayas únicamente a despejar dudas. Esa es la idea. Tú ya no vas a la universidad a sentarte en tu silla y esperar que te hagan su 1 hora y media de clases y con eso sea lo suficiente para poder aprobar. No, tienes que dar un poco más. Recuerda que estás estudiando una carrera bastante competitiva y bastante alta en carga horaria. Entonces, tienes que definir bien lo que vas a hacer en tus tiempos. Si yo tenía examen el día jueves y mi clase teórica era el día lunes, yo el día domingo tenía que estudiar más o menos, no sé por qué no, si el libro tenía 60 páginas, ¿por qué no leía 20? Leía 20, resumía 20, entendía 20. El día lunes entendía otras 20, me faltan únicamente 20 más. El día martes terminaba de leer lo que me faltaba, iba a la clase, pucha, no me quedó claro la página número 15 del libro, entonces, profesor, tiene un momento, no entendí esto, lo había leído, ¿me podría explicar? No, no te van a decir que no, no te van a decir que no. Terminabas de leer el tema completo el día martes y el día miércoles utilízalo para estudiar y te relajas un poco más. ¿Y acaso tuviste que trasnochar? ¿Tuviste que tomar más tiempo del que deberías para venir a tu examen el jueves? ¿Tuviste que quedarte hasta las 3, 4 de la mañana para poder estudiar para tu examen del jueves? No, no es así. Pero ese es un caso, ese es el caso en el cual tú te planificas. Pero imaginemos que no haya sido así ya. Imaginemos que tú el día domingo hayas dicho, ¿sabes qué? Tengo que estudiar. Tengo que estudiar porque mi examen es el jueves y mi clase teórica es el día lunes. Entonces, ya bueno, el domingo, pucha, no me alcanzó a leerme 20, me leí 8 páginas nada más. Entonces, si es que a mí me faltan 12, el día lunes tengo que leer más o menos 28, ¿no? Ya, pero el lunes la verdad es que estuve ocupado, me fui a jugar fútbol, no tuve tiempo. Ya bueno, no leí las 28. El día martes me levanté tarde. Como me levanté tarde, no leí lo que tenía que leer. Recibí la clase teórica, aprendí algo y bueno, el día miércoles no tuve clase casi todo el día, llegué a las 9 de la noche, cené, estaba listo para estar a las 11. ¿Y cuánto has leído? Solamente 8 páginas del primer tema. Y has recibido tu clase teórica. Si bien te orienta un poco, no es todo. Entonces, ya no tienes tiempo. Ya no tienes tiempo para seguir estudiando en el horario normal. ¿Qué tienes que hacer? Tomar la noche. Entonces, en esos casos, uno toma la noche pensando que sería lo mejor. Y por el apuro, por el hecho de que tienes que estudiar, tomas la noche. Pero eso en la planificación no estaba. Tú no tenías por qué tomar la noche. Tenías que tomar cada día 20 páginas, 20 páginas, 20 páginas, organizarte de forma correcta, llegar al miércoles tranquilo, darle su última repasada, llegar el jueves, sentarte y dar un examen genial. Pero por motivos X no se pudo. Entonces llegaste al miércoles, no habías estudiado todo, tuviste que el miércoles tirarte 42, 52 páginas del libro, que también no lo ibas a terminar. Estabas leyendo el libro, llegaste a la página número 30, de la nada, 6 de la mañana, ya tienes que ir a clase y le encuentras el libro babeado. Y tenías que llegar el jueves a dar examen. Y el jueves vas, das el examen, solamente desarrollas 2 preguntas de las 5, te fue mal. No te fue mal porque no te fue mal por la culpa de la carrera, que la carrera es fea, que la carrera es complicada, que la carrera tiene muchos temas. No es eso. No es eso, no culpes a la carrera de algo así, sino mira introspectivamente y di, pucha, creo que el domingo únicamente leí un poco, el lunes no leí nada, el martes tampoco leí nada, y el miércoles traté de estudiarlo todo a último momento. Entonces, no es culpa de los temas, ni de los cursos, ni de qué tan complicados fueron, sino tal vez fue mi culpa por no haberlo orientado, no haber estudiado antes, no haberme tomado mi tiempo para poder estudiar, no, bueno, no lo hice bien. Entonces, siempre tienes otra oportunidad para poder corregir todo ese tipo de errores. Ya la próxima semana que tengas mismo examen jueves, ya bueno, estudio mi domingo tranquilo, mi lunes tranquilo, mi martes tranquilo, el miércoles únicamente doy la última repasada y el jueves llego tranquilo. Y fresh, fresh. Ese es un horario, por ejemplo, del primer semestre, donde era bastante ocupado. Este horario fue el que tuve en segundo año.
donde mis clases también empezaban a 7 de la mañana, empezaba un curso, terminaba otro curso al instante, a veces ni siquiera vi esta hora que estaba, sino seguía el otro curso de frente. Los doctores lo pasaron de las 12 a las 11 y se demoraban de las 11 hasta la 1. Luego salía de mis clases a la 1 y tenía que volver luego a las 2 para anatomía, donde tenía 1 hora para almorzar. Tenía que almorzar cerca por la universidad y desde las 2 de anatomía aproximadamente una clase hasta las 6. A veces hasta las 6, a veces un poquito antes, 5:30, ¿no? Yo salía de las 6, me iba a mi casa, llegaba más o menos 7:30, me cambiaba, me bañaba, cenaba, estaba listo para estudiar a las 9. 9 de la noche, recién tenía que estudiar todo. Es mi culpa eso? No, no es mi culpa tener un horario tan cargado. No es mi culpa tener un horario tan cargado. Tal vez a las 9 de la noche, si es que yo había estudiado en la tarde, ya no tenía que estudiar tanto en la noche. Y así eran casi todos los días, un horario bastante cargado. Y el tercer año es un horario mucho más cargado, donde es todas las mañanas, todas las tardes. Y así constantemente. Son horarios cargados, es mucho tiempo, pero eso quiere decir que porque tengas un horario cargado en la semana, porque recuerda que es de lunes a viernes. Después, el sábado y el domingo, ves cómo tú planificas, si es que estudias, si es que sales. Entonces, la carga horaria es bastante alta. Las clases empezaban a 7, terminaban a las 7. En otros lugares pueden empezar un poco antes, tienen horas disparejas, tienen un horario más comprensible. Pero al final de cuentas, la carga horaria y los cursos siempre son bastantes. Entonces, eh, yo dentro de este año, desde ese año que el segundo año, tal vez no pude organizarme de forma correcta, pero sí creo al final, cuando revisé todo, cuando me di cuenta, pensé que pude organizarlo de mejor manera. Tal vez ya no tenía que llegar 9 de la noche a estudiar, sino tal vez podía haber estudiado en estas horas desde las 2 hasta las 6, porque porque no es un horario tan rígido. Pude haber estudiado 2 horas, 3 horas, y ya no tenía que venir a estudiar en la noche. Y en la mañana casi igual. Entonces, depende mucho cómo uno lo orienta y cómo se organiza para poder vivir su segundo año, su primer año, su tercer año y todos los años que le quedan. Pero en sí, la carrera siempre tiene una alta carga horaria. Siempre hay una alta carga horaria. Pero porque tú tengas una alta carga horaria significa que no vas a tener vida. Y la respuesta no es no y no es sí. Pues eso depende de ti. Si es que tú te sabes organizar bien, tú sabes partir tu horario, sabes cómo estudiar, cuándo estudiar, a qué hora estudiar, qué hacer, a qué hora me voy a divertir, no es que no vas a tener vida. Vas a tener vida y vas a saber cómo vivirla. La idea es que tú definas eso. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo yo quiero? Pregúntate, ¿cómo yo quiero vivir mi primer año? ¿Cómo yo quiero, cómo yo quiero hacer que todas mis cosas alcancen? ¿Cómo? No hay una guía. Tal vez, tal vez establezcas, veas algunos videos en YouTube con lo que te estoy hablando, puedas hacer un horario, puedas planificar un poco mejor, te vaya bien. Primer año, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Tal vez, por ejemplo, en el cuarto, descuidaste algunas cosas y no te fue bien. Los errores, los errores, nosotros no nacemos para poder hacerlo todo bien. Nosotros nacemos para poder equivocarnos. Nosotros vamos a estudiar para poder equivocarnos. Es un tiempo de preparación. Cuando estamos estudiando en la carrera, equivócate, de verdad equivócate. Haz cosas que no deberías realizar. ¿Para qué? Para que esas cosas que no deberías realizar o creíste que estabas bien realizándolo, luego puedas aprender. Aprende, entiende, comprende y luego finalmente aplícalo en tu vida. Y que eso te acompañe durante todos los años. La vida en el hospital me parece que es mucho peor. No es mucho peor, sino es mucho más cargado. Mucho más cargado. ¿Y eso quiere decir que no vas a tener vida? No, ¿cuántos doctores hay que tienen vida, tienen familia, hacen actividades recreativas? Depende de ti cómo tú lo orientes. Ellos ya lo han vivido. Ellos ya han tenido 7 años, luego 3 años de especialización, luego más tiempo estudiando. Ya lo han hecho. Ya saben cómo vivir. No te van a decir exactamente cómo, porque fue la experiencia de ellos lo que los llevó a lo que están. Tú tienes que formar tu experiencia, eh, tienes que formar tus hábitos y saber cómo tú funcionas. Porque cuando tú sepas cómo tú funcionas, vas a saber cómo sobrevivir. Continuamos.
una de las partes más problemáticas, como lo mencioné anteriormente, era el paso del colegio a la universidad. Eh, la educación básica regular tuvo distintos enfoques a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2005 se tenía un diseño curricular en proceso de articulación, es decir, la currícula nacional, los cursos que se deberían llevar, los temas que se deberían llevar, se estaba recién articulando y no se sabía cómo abordarse de forma correcta. En el año 2009 fue la primera vez donde se realizó un diseño curricular por competencias. Los estudiantes tenían que salir con esto, esto y esto y esto. En el año 2013, por fin se traza un marco curricular, una ruta de aprendizaje y estándares de aprendizaje. Es decir, tú en el curso de comunicación tenías competencias que cumplir, tenías formas cómo llegar al aprendizaje y la verdad es que estaba bien estructurado. Estaba bien estructurado. Había formas como tú llegabas al aprendizaje, había formas para poder llegar, habían caminos, habían puntos a los cuales llegar. Es de la educación básica regular. Y los docentes en la educación básica regular, tu profesor de comunicación, de matemática y distintos cursos te ayudaban mucho, eran prácticamente las personas que se encargaban de todo. En el colegio tú tenías un docente que era bastante chévere, que te hacía la clase, que llegaba, que te orientaba. ¿Sabes qué, Fabián? Esta parte no es así. Deberías verlo de esta manera. Ah, ya, ya, profesor. Siguiente clase, presentaba, normal, tranquilo. Un profesor, perdón, bastante presente. Un profesor bastante presente. En cambio, en la universidad, sobre todo en las universidades públicas, no es algo tanto así. Sino tú tienes un docente, chévere, pero el docente no siempre está. Y sobre todo, en el colegio, tú tenías un docente que estaba siempre tras de ti. Oye, Fabián, nos presentó la tarea, la próxima clase la presentas. Ah, ya, ya, profesor normal. Un profesor que siempre estaba presente, o que la mayor parte del tiempo estaba presente. En la universidad no. En la universidad, quien define, aprueba, no es el profesor, sino eres tú. Si yo sé que he estudiado y yo he estudiado tanto tiempo, entonces voy a aprobar. El profesor no va a estar, a ver, Guzmán, ¿presentaste o no presentaste? Ah, ¿no presentaste? Bueno, cero. No hay más. O sea, no hay más, no tengo por qué enojarme, porque no lo he hecho. No lo he hecho. Y no, que profesor, a la próxima clase, por favor, por favor. No, ya no es algo así. Ya han pasado 2 semanas, Fabián, y tu trabajo? ¿Cuándo lo voy a recibir? No, ¿no presentaste? Cero. ¿No fuiste a la clase? Cero. ¿Quién va a justificar? Ya no justifican tus papás. Si no, ¿sabe qué, doctor? Mire, tenía un problema, no sé qué. Ah, ya, bueno, Fabián, justificado. Justificado tu falta, pero justificado tu nota, ¿no? Cero. Hay cosas que cambian bastante en la universidad. Son bastante, no son rígidos, sino son normas a las cuales tú tienes que acostumbrarte. El docente ya no está todo el tiempo presente ni está todo el tiempo tras de ti. Depende de ti, tú acercarte al docente y decirle, ¿sabe qué, doctor? Mire, por ejemplo, me fue mal en este curso y de verdad que no sé cómo afrontarlo. Trato de estudiar, no puedo. Y no se van a negar a decirte, a darte un consejo. Ellos tienen mucho tiempo en el cual han estado dictando, conocen muchas personas, entonces saben qué decirte o qué consejo darte. En la universidad no tienes un marco curricular, no tienes una ruta de aprendizaje, ni tienes estándares de aprendizaje. En la universidad tú tienes un curso que se llama, no, curso cualquiera, llámese biología molecular. El curso de biología molecular tiene un código, es de tipo eh, general o especial, tiene una duración, tiene un creditaje, tiene prerequisitos, tiene docentes encargados. No es que, Fabián, para poder sumar, primero tienes que sumar con objetos, luego puedes sumar con objetos, son un poco más abstractos, luego sigue evolucionando. No es tanto así, tú tienes un curso, el curso tiene su sílabo, en el sílabo se menciona una que otra competencia, pero bueno, no es como que estén muy obligados a realizarlo y lo realicen de esa manera. Tú tienes un curso, tienes docentes, tienes creditaje y nada más. No, no es como que todos los alumnos y de todos los alumnos los vamos a llevar de la mano para que terminen al final su ciclo de la mejor manera. No,
docente está ahí, el docente va a ir, te va a evaluar, te va a hacer la clase, pero no únicamente tienes que quedarte con eso, tienes que llegar a más. Entonces, la idea con todo lo que les mencionaba es que en el colegio nosotros estábamos muy juntos a los profesores. En la universidad tú tienes que cumplir algo que se llama, tú tienes que lograr ser autodidacta. Porque si tú eres autodidacta, no vas a necesitar, no es que no vas a necesitar, no necesitas el apoyo fundamental para poder seguir crecer de los doctores de biología. No necesitas el apoyo fundamental de los doctores de lectura crítica. Si bien tú sabes avanzar, tú puedes avanzar, entonces avanza solo, y si en algún momento tropiezas, agárrate de ellos porque ellos van a estar ahí. Es como que, es como que en el colegio a uno cuando estaba manejando la bicicleta lo acompañaban detrás. En la universidad llegas, y eso que en el colegio estabas con tu bicicleta de rueditas, la universidad llegas, te sacan las rueditas y y te impulsan, y te miran a lo lejos. Y si bueno, te caíste, te van a ayudar a recoger, te van a ayudar a pararte. Pero si es que no te caes, es que no te caes, te van a dejar seguir. Y la idea que la idea de los docentes de la universidad no es, no es estar ahí tras de ti. Sí, muy bien, continúa. No, te van a ver a lo lejos, va a encargarse de que todo esté bien, que te desarrolles tú, y luego, si es que te equivocaste en algo y hay algo que mejorar, te van a ayudar. Ya no son personas que están tras de ti. En primer año son muy cercanos los profesores, y en segundo año se vuelven un poquito más lejanos, tercero más, y sí, pero bueno, eso depende en realidad de cada universidad. Al menos yo le enfoco para UNTEC, para la FUM, que es mi facultad. Entonces, tú tienes cursos, ya no están contigo, ya no, o sea, es todo muy distinto en realidad. Los amigos, son personas muy diferentes. Muchas cosas cambian. Y a veces uno se abruma un poco por todo ese cambio de cosas que hay. Pero se abruma por ese cúmulo de cosas que cambian. Pero en realidad al final cada uno lo supera y cada uno lo supera, empieza a caminar, camina bien, y camina bien como nos han enseñado todos los docentes que hemos tenido la oportunidad de estar con ellos. Así que todo es muy cambiante. Y si todo es muy cambiante, ¿yo cómo supero ese cambio bastante fuerte del colegio a la universidad? Aquí, antes de eso, les habían le había colocado, bueno, vamos a seguir con la parte de cómo superarlo, pero antes de eso quería explicarle algo por aquello que se llama créditos. En cada curso hay algo que se llama créditos. Entonces, cuando ustedes empiezan, es muy importante conocer acerca de estos créditos. Los cursos en la universidad van a poder encontrar dos tipos de cursos principalmente. Los cursos, los cursos que son de línea, cursos que son netos de la carrera y, por así llamarlo, los cursos complementarios. Porque tienen otro nombre, también les dicen de relleno. Pero es un poquito ofensivo, ¿no? Para los doctores para los doctores que forman parte de esos cursos. Los cursos de línea son cursos que te van a servir en tu carrera de mucha importancia. Por ejemplo, biología molecular. Por ejemplo, genética, embriología, histología, anatomía, bioquímica, fisiología, farmacología, microbiología, medicina interna, luego medicina interna, semiología, patología. Todos esos cursos son cursos de línea que te sirven para poder desarrollarte en el campo médico. Cursos complementarios te van a ayudar a formarte de forma general. Son cursos, como su nombre menciona, complementarios, es decir, complementan a los de línea. Por ejemplo, para hacer un buen curso de biología molecular, tienes que saber química. Y química no es un curso de línea, es un curso complementario. En algunos cursos, por ejemplo en bioestadística, también necesitas matemática y es por tanto que se desarrolla ese curso, desarrollo del pensamiento lógico matemático, lectura crítica, gestión de los aprendizajes, desarrollo personal y bueno, los otros cursos que hayan, cada uno va a tener un creditaje diferente. Por ejemplo, aquí dice biología molecular, BMC, biología molecular y celular, tiene 5 créditos, química tiene 4 créditos, desarrollo del pensamiento lógico matemático tiene 3 y todos los demás tienen 3, taller tiene 2. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el curso que tenga más créditos es un curso mucho más importante.
¿Por qué son importantes los créditos? Los créditos sirven porque al final te van a ti permitir lo que es calcular tu promedio en función a tus otros compañeros, tu promedio general, tu promedio de la universidad. ¿Para qué me sirve el promedio a mí? El promedio te sirve a ti, por ejemplo, para postular a diferentes tipos de plazas, para ganar algunos concursos, para si tú postular a otro lugar te valoran más. Es, un estudiante de tercio superior es mucho más valorado, es valorado, no a diferencia, sino es valorado un poco más que los otros estudiantes que están fuera del tercio. Los que están en el tercero del quinto también son un poco más valorados que los que están afuera. No quiere decir que los que están afuera son malos, sino que ellos son un poquito más valorados. Entonces, ¿cómo se obtiene ese promedio? Si tú tienes, por ejemplo, si tú sacaste una nota de biología de 15, sacaste una nota de química de 17 y así en todos los cursos, lo que vas a hacer tú es multiplicar tu nota por el creditaje. Multiplicas, si el curso de biología tenía 5 créditos y tú sacaste nota 15, entonces multiplica esos dos números, te va a dar un resultado. Y así haces con todos los demás cursos. Vas a sumar todos los resultados que tengas y eso lo vas a dividir, por ejemplo, lo vas a dividir entre el número de créditos. Si yo obtuve 381 puntos, eso lo divido entre el número de créditos que tenía que tener, o sea, el total de créditos, 23. Y eso, y esa división me va a dar mi promedio ponderado. Y esto más o menos es 16.6, creo. Entonces, este 16.6 es tu promedio que tú tuviste en tu primer semestre. Y eso sirve, sí sirve, sí sirve. Sí sirve, es importante en la adjudicación de plazas. Me parece que también en la adjudicación de plazas de forma general, cuando ya vas a ir al hospital. Entonces, es muy importante, es importante, sí es importante. Eh, no es algo por lo que tengas que matar de la cabeza tampoco. Recuerda, tú tienes que aprender y vivir tranquilamente. Así que, si es que tú buscas sacar un 19 en este curso, probablemente te mates mucho más horas que los demás. Y bueno, si que tú deseas hacerlo, está bien, está bien. Pero la idea es que, aparte de la vida que tengas en la universidad, tengas otra vida. Hay un dicho bastante común que dice que el que de medicina solamente sabe, nada sabe. Es decir, lo que tú sepas no únicamente tiene que ser contenido relacionado a la carrera, tú tienes que abrirte en más cosas. Los cursos son muy importantes, pero dentro de la universidad hay lo que se llama investigación. La investigación es muy importante también. Los actos sociales también son muy importantes. La responsabilidad de la ser universitaria es algo muy lindo de ver. Entonces, eh, hay más cosas en las que centrarte que únicamente en este promedio ponderado. Si tú quieres hacerlo, está bien, y bueno, se te respeta, no hay problema, pero no es lo único por lo que deberías vivir. Bueno, ya que está la 16.57. Bueno, entonces, continuamos con el punto anterior, que era de cómo superar ese cambio que se daba cuando tú llegabas a la universidad. ¿Cómo superabas ese cambio? Ese cambio tienes que superarlo, en primer lugar, para poder tú, cuando tú conoces un juego, cuando decimos que vamos a jugar fútbol, para jugar fútbol bien, primero tienes que conocer las reglas del fútbol. Si tú no conoces las reglas, no vas a saber cómo jugar. Después de conocer las reglas, después de conocer las reglas, tú tienes que organizarte. Después de organizarte, dentro de organizarte, tienes que encontrar cómo funcionas tú. Porque no a todas las mismas personas les funciona lo mismo. Entonces, vamos a ir desglosando cada punto. Uno de los puntos, como se mencionaba, era conocer las reglas del juego. Conocer las reglas del juego, los juegos van a ser cada curso. Por ejemplo, biología molecular y celular, por ejemplo, gestión de los aprendizajes, por ejemplo, histología, por ejemplo, anatomía humana. Estos son los juegos. Y tú tienes que saber cómo jugar cada uno de ellos. ¿Y cómo sabes cómo jugar con cada uno de ellos? Con algo que se llama sílabo. El sílabo es una herramienta fundamental. El sílabo es la parte legal del curso. Y tú te guías siempre del sílabo. Siempre del sílabo. Sílabo, sílabo. A menos que, bueno, se supone que el sílabo es algo irrefutable y que el sílabo está escrito, está avisado, nadie puede decir algo que no que esté en contra del sílabo. Pero bueno, a veces hay uno que arregla, otro que otro arreglo y se modifica una que otra parte internamente. Y bueno, a veces es en pro a nosotros, a veces es en contra de nosotros y a veces no hay cómo,
cómo hacer ese reclamo. Pero bueno, el sílabo es la parte fundamental y es lo que tú tienes que tener siempre cuando empiezas. Cuando tú empieces tu primer semestre, tienes que conocer cursos. Y de tus cursos, cada uno tiene que tener el sílabo. Porque en el sílabo, ¿qué vas a encontrar? La programación de las... En el sílabo lo que tú vas a hacer es encontrar la programación de las clases, vas a encontrar las evaluaciones, es decir, cómo se pondera cada evaluación, qué tantas asistencias que tienes que tener, qué tantas inasistencias tienes que tener, eh, eh, cómo, cómo se van a promediar, cómo se van a promediar las cosas, la consejería que se brinda y la bibliografía recomendada. ¿A qué me refiero con programación? Por ejemplo, tú inicias el curso de biología molecular y celular. El curso de biología molecular y celular en el sílabo comenta que se está dividido en 4 unidades. En una unidad, en otra unidad, en segunda unidad, tercera unidad y cuarta unidad. El curso de anatomía humana lo divide el curso en 6 unidades, donde empieza con cabeza y cuello, en segunda unidad es neuroanatomía, en tercera unidad es miembro superior, miembros inferiores, extremidades, luego cuarta unidad es tórax, tórax, cardiovascular, sistema respiratorio, quinta unidad es sistema digestivo, y por último tienes urogenital. Entonces, eso es la programación. Y dentro de cada unidad, cabeza y cuello, neuroanatomía, vas a tener cuántos temas vas a llevar. Dentro de cabeza y cuello nosotros tuvimos 5 temas. Por ejemplo, uno era, a lo mejor en neuroanatomía. En neuroanatomía me parece que eran 6. Dentro de ella estaba médula espinal, luego estaba tronco encefálico y así. Lo iba a dividir a cada unidad en temas. Entonces, cuando yo hablaba de, por ejemplo, esto, de que si yo tenía mi examen el día jueves, tenía que estudiar el día domingo, ¿cómo yo sé que estudiar el día domingo? Pues porque en mi sílabo ya está detallado qué voy a hacer ese día. Ya, o sea, tú no vas a la clase de forma random a llevar cualquier tema o a llevar cualquier desarrollo de cualquier clase, sino tú vas a desarrollar una clase ya colocada en el sílabo. Entonces, allí es donde se aprecia, allí es donde tú vas a poder ver cómo se desarrollan y cuándo se van a desarrollar. Otra cosa muy importante es que tú planifiques desde el inicio en función a algo muy importante que son las evaluaciones. Si, por ejemplo, empieza el mes de marzo, el marzo es tu primera clase, el 1 de marzo es tu primera clase, y la primera unidad termina, por ejemplo, el 24 de marzo. Entonces, ¿qué significa? Si tu evaluación va a ser el 24 de marzo y tú has empezado clases el 1 de marzo, entonces tienes que planificar entre ese tiempo. ¿Qué vas a estudiar? Para que cuando llegue el 24, para que cuando llegue, perdón, si es que el 24 es tu examen, tú llegas el 23, para que cuando llegue el 23 tú digas, ay, pucha, el otro día hay examen. Ya los profesores en el colegio te decían, chicos, no se olviden, el lunes hay examen. Aquí no, aquí ya todo está en el sílabo y tú sabes cuándo va a haber examen y cuándo no va a haber examen, sabes cuándo hay clase y cuándo no hay clase. Entonces, tú tienes que guiarte de eso, tienes que planificar en función a eso. Tú planificas, si tu examen es el 24, los temas ya tienen que estar aprendidos el 22 para que el día 23 estudies un poco y descanses, porque no tienes que anochecer. No te anochezcas a menos que tú lo quieras. A su vez, el tiempo de las evaluaciones, hay algo que son los promedios y la ponderación. Es decir, dentro de los cursos de colegio solamente había un examen, yo me acuerdo. En cambio, en la universidad no es algo así. En el curso, por ejemplo, de biología molecular y celular, ¿qué había? Había examen teórico. El examen teórico era un examen de complemento múltiple, es decir, un examen para marcar, donde te venían 40 preguntas. 40 preguntas y me parece que el tiempo se desarrollaba en 2 horas. 2 horas o 1 hora y media, si no me equivoco. Después del examen teórico, había un examen que se llamaba examen práctico, que era un examen donde te colocaban cuadros grandes para que tú dibujes y para que tú expliques. Y después de eso, dentro de la semana, como te mencioné, habían exámenes los jueves. Eso se llaman pasitos. Los pasitos son después de la clase. Entonces, habían exámenes semanales, por si quieres llamarlo de esa manera, y también habían unas notas de práctica, más las notas de práctica, más las notas de práctica. Entonces,
Eh, estos tres componentes de evaluaciones tenían un diferente significado. Por ejemplo, en el curso, el examen teórico valía más o menos el 40% de la nota final. El examen práctico valía el 20% final. Y esto, por ejemplo, este era 40%, me parece que estaba repartido en 30-10. 30-10, y no me acuerdo si a veces también le agregaban RSU, así que tenía diferente ponderación. Entonces, cada uno de los componentes que tú das dentro del examen tienen diferentes puntos. Por ejemplo, en anatomía era algo también parecido. En anatomía tú tenías, en el curso de, por acá lo coloco, en anatomía, o mejor por acá, por ejemplo, en el curso de anatomía, era lo que, por ejemplo, en el curso de anatomía había un examen teórico, había un examen práctico, había notas de práctica, notas de práctica. Luego habían notas de ética y finalmente habían notas de caso clínico. Entonces, tú el examen teórico, me parece que el examen teórico, si no mal recuerdo, valía 0.4. El examen teórico valía 0.4, el examen práctico valía 0.2, la nota de práctica valía 0.1, la nota, la ética valía 0.1, la nota de casos clínicos valía 0.1 y se le agregaba un examen de casos clínicos. El examen de casos clínicos también valía 0.1. 0.1 más 0.4 más 0.2 más 0.1 más 0.1 más 0.1, le daban 1, es decir, el 100%. Tu examen de casos clínicos valía 10%. Tu examen teórico valía 40%. Entonces, no quiero decirlo de esta manera, pero ¿cuál era un poquito más importante? ¿El examen teórico o el examen de casos clínicos? El examen teórico era un poco más importante y así tenías que estudiarlo más. No quiere decir que el examen de casos clínicos no lo tienes que estudiar porque finalmente suman a tu promedio de la unidad. Y así. Entonces, cada componente de evaluación dentro del curso tiene un ponderado diferente. Y como tiene un ponderado diferente, eso quiere decir que hay actividades que tienes que prestarle un poco más de importancia. Dentro del curso vas a encontrar también, en el sílabo del curso también vas a poder encontrar lo que son las asistencias. Las asistencias te van a mencionar cuántas asistencias tienes que tener para no poder ser inhabilitado. Yo les comento algo. Yo no quiero decir que no vayan a las clases teóricas, pero hay clases teóricas que a veces eh, son más útiles donde podría hacerlo tú, o sea, donde podrías estudiar únicamente tú el tema y en ese tiempo de la clase teórica podrías estudiarlo tú. Entonces, bueno, estoy un poco cansado, he estudiado toda la noche, he tenido otras cosas que hacer y bueno, no voy a poder ir a la clase, no hay problema, de teórica, no voy a la clase teórica, pero ya sé que tengo una falta. Si tengo más de 4 faltas, a mí me inhabilitan del curso, entonces no tengo que faltar más de 4 veces. Ya falté una vez. Luego falté una segunda vez porque tuve una enfermedad. O sea, falté una vez porque me quedé dormido. Falté otra vez porque, no sé, me olvidé mi mandil y no me dejaron entrar a clase. Y bueno, falté una vez más porque no puse despertador. Tengo 5 faltas. Por esas 5 faltas, yo estoy inhabilitado del curso y ya lo desaprobé. Entonces, es importante que tú tengas desde el inicio ese concepto. ¿Cuántas faltas tengo que tener? ¿Cuántas faltas tengo que tener? ¿Hasta cuándo me permiten? ¿Cómo voy a justificar esas faltas si es que son posibles? Y así. A veces entre los sílabos también le colocan a lo que se llama consejería, es decir, son horas de los docentes a los cuales tú puedes ir a ellos y consultarles algo. No lo utilizan casi nada, la verdad. Y yo personalmente nunca he hecho uso de esta consejería ni, ni he querido hacerlo porque, bueno, bueno, si quiero consultarlo con algún doctor y tiene tiempo, si yo sé en qué horarios están dentro de la universidad, entonces voy y le pregunto algo, ya. Pero no necesariamente como tal utilizar las horas de consejería porque a veces ni siquiera no es que ni siquiera estén, pero a veces no pueden entrar esas horas. Así que, bueno. Finalmente en el Círculo lo que vas a poder encontrar es lo que se llama bibliografía recomendada, es decir, son los libros que te recomienda el curso que tú deberías leer. Biología molecular, libro fundamental para UNT es Alberts. Después de Alberts siguen otros libros más, pero la base es Alberts, y ellos te dicen,
El libro que vamos a usar principalmente para casi todos, Alberts. Entonces tú tienes que leer principalmente Alberts. Después del punto de conocer las reglas del juego, tienes que conocer algo más que se llama encontrar cómo funcionas tú. Encontrar cómo funcionas tú. Encontrar cómo funcionas tú. ¿Y cómo vas a funcionar tú? Siempre, durante mucho tiempo ha existido bastantes preguntas sobre saber cómo se aprende eficientemente. La idea es que tú aprendas eficientemente. Entonces, para que tú aprendas eficientemente, por ejemplo, uno de los primeros investigadores, eh, el señor creo que se llamaba Dale, propuso un cono, llamado el cono de experiencia o cono de Dale, donde clasifica en un cono, dentro de la base, coloca a las actividades que te permiten aprender mucho más significativamente, y en el pico coloca actividades que te permiten aprender, pero aprender en cierta parte. Por ejemplo, uno de los puntos que te permite a ti aprender de forma mucho mejor se dice que es enseñar. Y yo lo tengo bastante presente. Se dice que es enseñar. Cuando tú enseñas a otros, el 90% de lo que tú le enseñas a los otros, de lo que tú le explicas, esa parte, ese 90% es lo que se te queda a ti. A mí cuántas veces me ha pasado, por ejemplo, en biología, que tenía que explicar algunos temas a algunos compañeros, y yo no lo veía como perder. Yo no lo veía como perder, ni estaba perdiendo tiempo, sino estaba ayudando a mi amigo y también estaba aprendiendo yo. Cuando tú aprendes, cuando tú enseñas, repasas y le haces un favor a alguien más. Entonces es algo bastante grato. Enseñar es una de las actividades que a ti te va a permitir aprender mucho más. Cuando la academia, la American Science Academy, está haciendo este curso de biología molecular, la lesión introductoria y muchos otros más, porque tanto como ustedes salen beneficiados, nosotros también salimos beneficiados, es un ganar-ganar. Nosotros estamos ganando experiencia, a mí me permite, por ejemplo, a mí me permite ahora estar haciendo esta ponencia con ustedes, desarrollando mucho mejor posteriormente cuando tenga exposiciones, me permite me permite estar en contacto con los cursos que leo, con las cosas que hago. Entonces, cuando tú enseñas, lo que te va a permitir a ti es cuando tú enseñas, le explicas a los demás, eso te va a permitir a ti a retener bastante del conocimiento que enseñas. Me ha pasado, por ejemplo, en anatomía, en histología y en otros cursos que tenía. O sea, es por eso que se utiliza bastante también en la carrera las exposiciones frente a los demás. Lo que tratan de buscar los doctores es que tú les enseñes y que tú practiques esto. Entonces, a veces uno lo hace por hacer, bueno, dice, tengo exposición de esto. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que me dicen, ay, me toca exponer dengue. Entonces, bueno, ya hice mi diapositivas, le he colocado todito para leer. Cuando llegan, se ponen a leer. Y bueno, ya terminó su exposición de ellos. Y bueno, eso es el recurso que trataron de darles, eso de enseñar, no lo han aplicado de forma correcta y tal vez no se le quede bien. Y al final de cuentas son como horas perdidas. Entonces, ese es el principal método que, bueno, por mi parte he demostrado, la forma que yo aprendo también. Y es por eso que se desdobla bastante dentro de este cono de Dale, un método de estudio que se denomina como el método de Feynman. Feynman era un físico bastante importante, que mencionaba que si es que tú podías explicar el tema con palabras sencillas a personas que no tengan ese conocimiento, el mismo que tú, y lo podías explicar de forma sencilla, y ellos podían aprender sobre lo que tú decías, es así que se había ejemplificado como tú habías aprendido. Tú tenías que, tú de un tema complejo, ¿qué tenías que hacer? Tenías que explicarles a los demás. Si tú explicabas a los demás en palabras sencillas, se decía que tú habías aprendido. Entonces, el método de Feynman, el método de Feynman, lo que hace es permitirte explicar el tema a ti en palabras pequeñas, un tema corto, y así es como practicaba, por ejemplo, yo en mi primer año. Yo no tenía nadie con quien, a veces sí tenía un compañero de estudio que, bueno, también forma parte de la academia, y yo le enseñaba algunas cosas, él me enseñaba algunas cosas. Entonces, lo que lo que pasaba es que cuando no tenía la oportunidad de enseñarle a él, lo que hacía era practicarlo para mí mismo. Yo hacía diapositivas
y decía, bueno, me ponía, voy a explicar, hoy buenos días chicos, hoy voy a explicar este tema, trataba de explicarlo bonito para que me pudiera entender. No le explicaba a nadie, pero me entendía a mí mismo. Entonces, y eso a mí me permitía aprender, y aprendía bastante con ese método. Me sirvió mucho. Otro método de estudio bastante importante es el de practicar lo aprendido. Por ejemplo, practicar lo aprendido. Si tú, por ejemplo, y aquí viene otro método, y aquí se desdobla otro método de estudio que vamos a ver posteriormente, que se denomina como el método prueba. El método prueba lo que va a hacer a ti es proponerte, tú te vas a proponer una misma prueba, tú te vas a hacer una prueba para que practiques todo lo que has aprendido. Por ejemplo, tú has aprendido el día de hoy el tema de replicación del ADN. Has aprendido replicación del ADN, entonces tienes que conocer qué enzimas participan dentro de la fase de elongación del ADN. Entonces, te preguntas, a ver, ¿cómo se realiza la elongación? Ah, ya tienes que recordar, he hecho esto. Entonces, de esa práctica que tú pones en lo que has aprendido, vas a aprender aproximadamente al 70%. Otra actividad muy importante es la de debatir. Y en realidad, como tú lo ves, enseñar las exposiciones dentro de la universidad, practicar lo aprendido, que son las horas de práctica dentro de los cursos. El tema de debatir es cuando en una exposición piden preguntas, es para que ustedes, no se lo digo a ustedes específicamente, pero es para que las personas que están escuchando puedan hacer un poco, puedan reflexionar más de lo que están hablando y hacerlo pensar más al expositor. Y cuando hacen pensar ustedes más al expositor, no solamente ustedes van a obtener una respuesta, sino él también se va a ver beneficiado porque se va a acordar de lo que le han dicho. Entonces, en el debate, lo que se va a aprender es aproximadamente el 50%. Las demostraciones son muy importantes, los efectos audiovisuales, por ejemplo, los videos, cuando yo no me acuerdo cómo era el proceso de metilación en las colas, el proceso de metilación, en la transcripción del ADN, veo un video corto de YouTube para acordarme, y me acuerdo. Entonces, de eso aprendo más o menos un 20%. Y aunque no lo crean, la actividad que menos le va a dar aprendizaje a ustedes viene a ser leer. Oye, Fabián, pero si es que yo aprendo mucho, si es que se aprende mucho más leyendo, si es que se aprende, perdón, mucho más enseñando y mucho menos leyendo, entonces, ¿por qué leemos? Porque si tú no lees, no vas a tener conocimiento. La idea es que tú leas, de esa parte que leas, capturas el 10% y de ese 10% tratas de enseñarlo y de ese 10% recuperas un 90%, ¿entiendes? Entonces tú lees el tema general, tratas de explicar, explicas, se grabó, sigues leyendo, sigo leyendo, entendí esto, enseño, se me queda más. No quiere, los métodos que se le presentan, la forma que se aprende, no quiere decir que, por ejemplo, se aprende mucho más enseñando. Ya, se aprende mucho más enseñando. Entonces, como se aprende mucho más enseñando, únicamente voy a enseñar. No. ¿Por qué no enseñas? ¿Por qué no practicas? ¿Por qué no debates? ¿Por qué no demuestras? ¿Ves videos y lees a la vez? Porque si cada uno vale 10, 20, 30, 50, 70, ¿por qué no lo juntas todo? Porque cuando lo juntes todo, vas a tener un porcentaje mucho mayor. La idea no es que hagas actividades por separado, sino es que las actividades las unas. Enseño y leo. Debato, enseño. Mientras enseño, debato. Mientras debato, mientras practico, demuestro. Esa es la idea del cono de experiencia con Android. Demuestra actividades con las que aprendes más, pero no actividades que estén disjuntas, sino actividades que tú puedes juntar a propósito. Encuentra cómo funcionas tú también. Se dice que, bueno, los temas son bastante amplios en el curso. A veces sí. A mí me tocaba cursos de temas de anatomía que era para leer en una semana 150 páginas. 150 páginas en un libro bastante grande. En biología, 100 páginas. 100 páginas, 80 páginas. Pucha. A veces sí, abruma mucho esa cantidad de libros por leer. Entonces, los estudiantes por lo general desconocen cómo aprendemos con eso, cómo aprendemos con éxito y cómo se mejora la memoria. Yo les traigo aquí un organizador visual, luego vamos a ver la aplicación del organizador visual, que por ejemplo, el conocimiento se divide en dos, en un conocimiento fáctico y un conocimiento procedimental.
En el caso del conocimiento fáctico, el conocimiento fáctico tiene que ver con una base teórica de los temas. Es decir, por ejemplo, eh, por ejemplo, ah, qué músculos qué músculos, por ejemplo, conforman el manguito de los rotadores. ¿Qué músculos conforman el manguito de los rotadores? Yo me acuerdo, digo cuáles son, es mi base teórica. Ahora, hay otro conocimiento que es el conocimiento procedimental, que es la parte práctica de esto. Si es que se lesiona un músculo de los manguitos rotadores, los demás músculos seguirán funcionando. Entonces, yo me pregunto, en la parte del conocimiento fáctico, yo me preguntaba qué, qué músculos, qué enzimas, es conocimiento teórico, que sale de mí automáticamente. En cambio, el conocimiento procedimental es algo diferente, ya no responde a preguntas como qué, sino responde a preguntas como por qué, o preguntas como cómo es el mecanismo de no sé qué, cómo, es algo aplicado, es algo que me va a permitir a mí aplicar. Entonces, esa parte del conocimiento procedimental se aprende fácilmente con la práctica. Bueno, yo puedo practicar 1000 veces a cómo realizar una toracocentesis correctamente, cómo colocar una línea central. Puedo practicar y lo hago muy bien y lo tengo fijado. Ya. ¿Por qué coloco una vía central? ¿Qué es una vía central en primer lugar? Esa es mi base teórica. Y las bases teóricas a veces no se tiene bien en claro cómo se deben aprender. La parte procedimental es fácil con la práctica, mientras que la parte fáctica, el conocimiento fáctico, no se tiene algo en claro. ¿Qué es aprender en primer lugar? Se dice que aprender es algo que te permite evocar recuerdos fácilmente. Tú aprendes cuando evocas, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos adversos de los betabloqueantes? Allá. Los efectos adversos de los betabloqueantes es bradicardia, es broncoconstricción, es claudicación, es hiperlipidemia y es sensibilidad reducida a la hipoglucemia. Es aprender. Cuando tú me dices, ya, muy bien, ¿cuáles son los efectos adversos? Allá, bradicardia, broncoconstricción, claudicación, y hiperlipidemia y así, continúo. Aprender también es formar vínculos en la idea de que, por ejemplo, uno de los efectos adversos de los betabloqueantes es sensibilidad reducida a la hipoglucemia. Si es que tiene sensibilidad reducida a la hipoglucemia, ¿quiénes son personas que son hipoglucemiantes? La glucemia es la cantidad de sangre, perdón, la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, una persona hipoglucémica viene a ser los diabéticos. Un paciente diabético con beta bloqueantes tiene sensibilidad reducida a estos. Entonces, ¿tiene sentido que un paciente diabético sea tratado con beta bloqueantes? No tiene sentido, es por eso que un paciente diabético no debe ser tratado con beta bloqueantes, porque tiene sensibilidad reducida. Entonces, esos vínculos que yo he formado, esas, esa conexión entre conceptos que no están escritos, que yo he formado, eso a mí me permite aprender. Y me permite a mí enfocar mi conocimiento fáctico. Entonces, esa es la idea de que ustedes realicen. Y no solamente formar vínculos es algo muy importante. Entender cómo funcionan las cosas es muy importante porque ahí te va a permitir cómo, cómo y se va a permitir que quede grabado dentro de ti. Ahora les voy a mostrar algunos métodos de estudio bastante concurridos, bastante utilizados. Por ejemplo, la curva del olvido no es un método de estudio. La curva del olvido es algo que propuso el psicólogo alemán Ebbinghaus. Lo que propone Ebbinghaus es que cuando tú aprendes algo, por ejemplo, esta es la memoria. Tú has aprendido todo el tema de proteínas, o estás aprendiendo de proteínas. Ya. A medida que pasen los días, por ejemplo, en el primer día, solamente vas a recordar aproximadamente, no dice cuánto, pero según el gráfico yo podría decir que recuerdo aproximadamente el 50% del tema. Luego, pasa el segundo día y ya no me acuerdo del 50%, sino me acuerdo, por ejemplo, del 35%. Y así cuando voy bajando, a medida que pasan los días, la memoria de lo que yo he aprendido ya no recuerdo. Voy olvidando poco a poco. Olvido, olvido, olvido.
a medida que pasan los días. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya, yo aprendí el día, este es el día cero. Yo aprendí todo, pero tienes el día cero. El día uno se supone que debería bajar hasta este punto, pero volví a repasar todo el tema. Entonces, como volví a repasar todo el tema, eh, el conocimiento sigue ahí. Si se dan cuenta, quiero que se den cuenta de algo muy importante aquí. La curva del olvido que era esta, en un primer momento era eh, vertical, o sea, iba, hacía su curva e iba bajando, ¿no? En cambio, la curva cuando yo repaso, esta es la primera vez que estudio, la segunda vez que estudio, la tercera vez que estudio, esta es la cuarta vez que estudio. La segunda vez que estudio, ya mi curva no es tan pronunciada, mi curva no baja tanto, sino mi curva se mantiene más o menos horizontal. Es decir, voy recordando más. Al segundo día, que yo recordaba, por ejemplo, el 35%, ya no recuerdo el 35%. Ahora, como repasé y estudié dos veces, ahora recuerdo el 75%. Ya, ¿qué pasa si en lugar de estudiar dos veces, repasar dos veces, ahora estudio tres? La curva que se va haciendo, se va a ir haciendo más plana. Es decir, el conocimiento lo voy a ir reteniendo mucho más. Y ahora, yo en el tercer día, por ejemplo, si yo estudiaba una vez, únicamente me quedaba con el 15%. Si yo estudiaba por dos veces, me quedaba aproximadamente con el 60%. Cuando yo estudié por tres veces al tercer día, ya no me quedé con el 60 ni con el 15, sino ahora me quedé con el 80. Y es así, a medida que yo aprendo algo, a me- cuando pasen los días me voy a olvidar, me voy a olvidar, me voy a olvidar, y bueno, entonces para eso lo que va a servir es que yo repase y repase y la curva del olvido, en lugar que se la pronuncie más, la aplane, porque si yo la aplano, voy a recordar mucho más. Mientras se vuelva más horizontal, yo voy a recordar mucho más. Es por tanto que Ebbinghaus, este psicólogo, eh, planteó planteó la siguiente hipótesis. En lugar de aprender un tema completo de un libro, él lo que aplicó es que una persona la hizo memorizarse sílabas sin sentido. Por ejemplo, AWJD. AWJD. El día de mañana tal vez no me acuerdo de lo que voy a hacer. Pero él, por ejemplo, sacó un papelito y decía, ah, ya, yo escribí AWJD. Entonces, el segundo día ya lo volví a estudiar. Al tercer día me acuerdo que empezaba con A, W, J. El otro no me acuerdo. Entonces leo A, W, J, D. Ah, ya, ok. El tercer día, A, W, J, D. El cuarto día, A, W, J, D. A, W, J, D. Entonces me lo grabé. Entonces, la memoria se dice, se dice que tú la puedes entrenar. Es comparable cuando tú entrenas un músculo. A medida que tú entrenas un músculo, el músculo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, tu memoria también puede ser lo mismo. Tú tu memoria la puedes entrenar de cierta manera para que no olvide tan rápido y para que esta curva del olvido, en lugar de ser tan pronunciada, se vuelva horizontal y así retengas mucho más. La habilidad de la memoria se dice que se puede practicar cuando se practica con cualquier tipo de información, no necesariamente información que sea práctica o sirva para algo, sino información abstracta también puede servir. Por ejemplo, la información abstracta como la memorización de sílabas, información abstracta como una fórmula. Normal. Por ejemplo, yo me acuerdo bastante de la fórmula del MRV. De, ¿Por qué? Porque la estudiaba cuando estudiaba en pre, la veía bastante. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos dos veces la aceleración por la distancia. Yo me acuerdo, ¿por qué? Porque la he practicado tantas veces que ya la curva del olvido, que en un momento, si me lo preguntabas un día de aprenderlo, no me acordaba. Mi curva del olvido se ha aplanado tanto que yo, si me preguntas el día de mañana, pasado, normal, lo voy a poder seguir recordando porque lo he practicado tantas veces, que es normal. O es, por ejemplo, me preguntas dónde se debe realizar una punción, en qué espacio se debe realizar una punción entre las vértebras, las costillas. La punción se debe realizar sobre, porque por debajo encuentras el paquete vasculonervioso, vena arteria, nervio. Yo es algo que ya me lo grabé, siempre por arriba, no por abajo. ¿Dónde se realiza la toracocentesis? Octavo espacio intercostal. ¿Dónde se encuentra el ápice del corazón? Quinto espacio intercostal izquierdo. Es algo que uno se va grabando, 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 recuerda, 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 y ya queda. El recuerdo del olvido es una forma que ustedes tienen que tener presente para que recuerden y sepan cómo estudiar correctamente. En el efecto prueba lo que va a decir
Primero les leo el estudio. Mira, un grupo de estudiantes, una lista de, se les va a dar una lista, a un estudiante se le da una lista de 40 palabras, ¿ya? Una lista de palabras, unas 40 palabras y le van repasando 4 veces con breves descansos. Es el primer grupo. El primer grupo únicamente lo que hace es memorizarse las 40 palabras en tiempos diferentes. En cambio, el segundo grupo únicamente lo repasa una vez. Repasa la lista una vez. Esta repasan 4 veces con descansos. Por ejemplo, repasó 4 veces, 4 veces, 4 veces aproximadamente. Imaginen que haya repasado 12 veces. Estos únicamente repasaron una vez. Repasaron una vez, pero les tomaron 3 exámenes. Les tomaron 3 pruebas. 3 pruebas. A los 2 días, pasan 2 días después, el primer grupo se le evalúa. El primer grupo se le evalúa y recuerda aproximadamente el 15% de las palabras, mientras que luego se evalúa el segundo grupo y después cuando se le evalúa el segundo grupo recuerda aproximadamente 20% de las palabras. Entonces, únicamente el segundo grupo estudió una vez, pero le tomaron 3 exámenes, pero como le tomaron 3 exámenes, recordó mucha mayor cantidad de palabras. Entonces, un estudiante como yo, como muchos de ustedes, tal vez dice, pucha, si vienen los exámenes, qué complicado, no he estudiado, que no sé qué. Y en realidad lo que el examen hace es medir el conocimiento que tú tienes. Los estudiantes como nosotros, no tienen por qué tenerle miedo a los exámenes. Los exámenes son una forma de aprender. Los exámenes son el medio por el cual tú puedes saber si estás aprendiendo bien o estás aprendiendo mal. Porque ¿de qué sirve que tú sepas la curva del olvido si en tu examen, por ejemplo, sacas 2? Entonces, si tú no sacas 2 en tu examen y aplicaste curva del olvido, es porque tal vez la curva del olvido no te estás aplicando bien. O si es que tú utilizas efecto prueba y sacas 5 en tu examen, entonces o el examen estuvo trancasa o no aplicaste bien el método. Entonces, los exámenes son una parte fundamental que pueden ser sus enemigos o pueden ser sus amigos. Ustedes deciden si sus amigos, voy a rendir varios exámenes antes del examen original, yo voy a tomarme exámenes para saber cómo estoy yendo. Yo, por ejemplo, en biología, popularmente siempre van a encontrar bancos de preguntas. Entonces yo agarraba bancos de preguntas, no memorizaba, sino seleccionaba algunas preguntas, las colocaba en un Word, le imprimía y me tomaba un examen. Donde yo mismo corregía, donde yo tenía que ser consciente de lo que estaba haciendo. Donde yo no tiene sentido hacer trampa en los exámenes, porque ¿qué más da? Solamente lo voy a ver yo. Lo que yo hacía era poder estudiar con ellos y el día que llegue el examen ya estaba mucho más preparado, ya no sentía tensión. Es como rendir un simulacro para un examen de admisión. Uno cada semana, cada fin de semana rinde simulacros, para que cuando llegue el examen de admisión no sienta nada nervioso. Yo llegué, por ejemplo, dando 40, 50 simulacros a mi examen de admisión y lo di tranquilamente, porque sabía cómo era, ya sabía que venían 100 preguntas, ya sabía que tantas preguntas venían, y así. Entonces, los exámenes pueden ser tus aliados o pueden ser tus enemigos. Te recomiendo que sean tus amigos porque la verdad es que el método de estudio sirve bastante, el efecto prueba. Luego hay uno de los métodos de estudio más importantes es el Active Recall. El Active Recall, el Active Recall o recuerdo activo es uno de los métodos más importantes el que lo colocan sobre el pedestal de los métodos de estudio. ¿Por qué? Porque te va a permitir a ti esforzarte. El método de estudio consiste en lo siguiente. El recuerdo activo no es un método como tal como los anteriores. El método consiste en aplicarte un examen. En el recuerdo activo es una idea. O sea, es una idea y esta idea tiene distintos tipos de aplicaciones. Es decir, por ejemplo, el recuerdo activo, como les digo, es una idea que consiste en que tú te esfuerces para recuperar lo aprendido. Por ejemplo, yo voy a estudiar mi libro de francés. Voy a estudiar francés, leo la primera página, segunda página, luego cierro el libro y digo, bueno, a ver, ¿qué tanto me acuerdo? Me acuerdo cómo se saluda, me acuerdo cómo se pregunta el número de teléfono, me acuerdo las nacionalidades y entonces me acuerdo y entonces cómo se dice. Cometo papel, que no sé qué, no sé cuánto, sigo, me acuerdo personalmente y ya. Yo he hecho un esfuerzo por recordar lo que anteriormente he aprendido. Es una forma, sí, en diferentes tipos de formas.
Cuando tú fallas al intentar, ya, bueno, si es que yo dije, a ver, me quiero acordar cómo se saluda y no me acordé, bueno, ya pasaron 2 minutos, de verdad que no me acuerdo. Entonces voy a leer, ya, se saluda de esta manera. Cierro de nuevo. ¿Cómo se saluda? Se saluda, eh, salud, y así continúo y continúo. Me acuerdo. La idea es que yo me esfuerce para poder recuperar eso que aprendo. Entonces, este recuerdo activo, ese active recall, sirve para ti esforzarte y ese método en sí, como les digo, es una idea que tú la puedes aplicar de distintos métodos. Por ejemplo, uno de ellos es que tú aprendes un tema, tú tratas de dibujarlo o hacer un organizador de cero, sin ayuda. Otro, por ejemplo, viene a hacerme preguntas. Es que he leído cuáles son los efectos adversos de los betabloqueantes. Me voy a colocar en un papel cuáles son los efectos adversos de los betabloqueantes. Lo dejo un rato, luego me acuerdo. Efectos adversos de los bloqueantes, ya. Broncoconstricción, sensibilidad disminuida, de lo, sensibilidad disminuida a las personas con hipoglucemia, y así. O agarré una hoja y estudié el tema, entonces voy a resumir todo lo que he aprendido con mis propias palabras. La replicación es un proceso que consiste en dividir, duplicar el material genético que se encuentra dentro de la célula. Este consiste en 3 fases: iniciación, elongación, terminación y así. Y continúo. Yo de lo que me acuerdo, de lo que he aprendido, trato de seguir con la hilación del tema. Mira, y me acuerdo. Entonces, hay distintos tipos de métodos distintos tipos de métodos exactos para poder utilizar el Active Recall. Hacerme preguntas. El hacerse preguntas, hay una aplicación bastante conocida que se llama Anki. Anki lo que va a elaborar son flashcards, donde tú te elaboras una pregunta. Enzimas de la iniciación de la replicación, enzimas de la terminación, enzimas de la elongación del ADN, enzimas de la formación de los fragmentos de Okazaki. al- y es una aplicación donde tú colocas la pregunta y luego colocas la respuesta. Entonces tú tienes que leer la pregunta, ¿te acuerdas? No me acuerdo, entonces veo la respuesta y ahora la siguiente. Entonces continúo y así. Es hacer flashcards, pero virtuales. Y la verdad es que el método de Anki he escuchado que sirve mucho. Yo no lo he utilizado bastante, pero creo que sí es bastante considerable. Aquí les he colocado un video de la Sociedad de Estudiantes de Cayetano Heredia, Sociedad Científica de Estudiantes de Cayetano Heredia, donde los explican esos métodos de estudio hasta un poco más profundo. Si lo quieren ver, está allí. Luego les paso las diapositivas de la ponencia para que lo vuelvan a revisar. Ya. Luego, todo lo que he mencionado anteriormente fue en función a lo que es la universidad como tal. La universidad, qué es lo que tienen que saber, cómo tienen que empezar, qué es lo que es creditaje, qué es lo que es, cuáles son los métodos de estudio principales, cómo van a vivir su primer año, cómo son los sílabos, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Recuerden siempre tener una actitud positiva. Aquí lo que yo he hecho, estas son las últimas 2 diapositivas, biología molecular y embriología. Yo les he colocado, no me parece muy considerable que yo les cuente cómo es el curso, porque como el curso lo viví yo y tal vez ustedes lo vieran de otra manera. El curso es un curso, bueno, muy bonito, la verdad. Depende cómo ustedes lo enfoquen, así como les decía temprano. Entonces, lo que únicamente les voy a dar aquí en estas diapositivas de biología molecular y embriología son recomendaciones de los libros para que ustedes puedan leer de una vez. Yo los libros los he clasificado en 2 puntos. En este punto, que vendría a ser el primer, bueno, vamos a hacer como una tier list. La tier list, los libros un poco más complicados, no complicados, sino los libros más profundos, vienen a ser estos dos. Biología molecular de la célula tiene 2 ediciones. La sexta edición, Biología molecular de la célula, es del el autor Bruce Alberts. Alberts únicamente. Bruce Alberts ha hecho últimamente 2 libros. La última edición es la edición 7. La edición 7 del libro de Bruce Alberts es esta con tapa morada, pero únicamente se encuentra en inglés. Únicamente se encuentra en inglés. Es un libro bastante bueno. Cuando yo estudié biología molecular, a mí me encantó Bruce Alberts. Yo lo adoro ese libro. Tengo compañeros que no les gusta porque dicen que es desordenado. Y no les voy a meter, es un poquito desordenado en algunas cosas, pero ese libro que utilizan de base del libro principal, UNT, UNT primer año, lo utilizan bastante, los doctores lo utilizan bastante y es su referencia para la mayor parte de exámenes,
Entonces, si ustedes son UNT, tendrían que leer bastante biología molecular y celular de la célula. No quiere decir que únicamente lean ese libro, porque hay muchos otros libros. Biología molecular de la célula, como le digo, tiene una edición 7, esta es la edición 7 y esta es la edición número 6. La edición número 6, igual, cuando se pasa de una edición a otra edición, se agregan cosas actuales. Y no quiere decir que necesariamente vayan a buscar la 7. Si es que ustedes tienen la 6, lean la 6. Si es que alguien les regala la 6, lean la 6. E igual, la edición número 7 únicamente se encuentra en su versión en inglés. Por ahora no se encuentra en versión español. Entonces, si es que ustedes deciden comprar el libro físicamente, eh, únicamente va a haber sexta edición. Es un libro muy bueno, únicamente a veces cambian. El libro Biología Molecular de la Célula en realidad es un libro no hecho para estudiantes de pregrado, es un libro hecho para estudiantes de máster o de máster principalmente, cuando hacen su máster. Entonces, es un libro que es un poquito complejo de entender, pero no es un libro complejo, pero no imposible. Y de verdad es muy bueno, tiene cosas muy interesantes y la información es bastante bonita. A mí me encantó. Es uno de los libros principales, pero no es el libro, es uno de los libros más profundos, pero no el más profundo. El más profundo que ustedes van a poder encontrar, no complicado, pero donde los van a detallar estructuralmente, donde van a definir estructuralmente por proteína, aminoácido por aminoácido, enlace por enlace, es este libro que lo realizó, que el autor es Lodish. El Lodish tiene así como el Albers dos ediciones. La última edición me parece, no me acuerdo qué edición. Me parece que esta es la octava edición. Esta es la octava edición, pero únicamente se encuentra en inglés. Y esta edición es la séptima. Esta se encuentra en español. En español. Lodish es el libro más bonito de biología molecular que van a encontrar. No es un libro desordenado, es un libro profundo, sí es cierto, complejo de leer si es que no tienen base en biología molecular. Así que yo de buenas a primeras, si ustedes la primera vez que lo ven el curso, si es que es la primera vez que conocen, no les recomendaría que empiecen con Lodish, tampoco les recomendaría que empiecen con Bruce Albert, sino es un libro que deberían entender. Yo les recomiendo que tengan los dos, porque a medida que avancen van a conocer biología y va a ser fundamental que los tengan porque lo hacen de forma muy detallada su biología. Y bueno, Lodish es para mí el mejor libro de biología molecular, sin duda, donde define estructura por estructura, enlace por enlace, cosita pequeñita por cosita pequeñita. Pero no es el libro base UNT. El libro base UNT es Bruce Alberts, pero Lodish lo utilizan para universidades de Lima. UPC, Cayetano, utilizan Lodish. Porque Lodish es, como les digo, profundo, preciso, exacto. Muy bonito libro. Lodish, ese libro es el mejor libro. Yo lo califico como el primer puesto. El segundo puesto es Bruce Alberts, también muy bueno. Ahora, el tercer puesto es CARP. CARP, Biología Molecular y Celular, Conceptos y Experimentos Janet Aizawa. Pucha, este libro es un libro de intermedio, es un libro de intermedio no avanzado, es un libro intermedio. Pero si es que ustedes es la primera vez que leen, quieren leer completo, quieren entender los temas, porque en CARP realmente se entiende, no tiene una lectura complicada, los temas son ordenados, los temas son resumidos, es lo preciso. CARP es el mejor libro que van a poder leer. Lodish es el mejor libro de toda biología. Bruce es el segundo. CARP es el tercero, pero si es que ustedes están empezando, no empiecen con Lodish. De verdad, no empiecen con Lodish, ni tampoco empiecen con Albers, empiecen con Carp. Carp es base. Yo creo que sin Carp, que si todas las personas leyeran Carp, realmente les gustara el curso, porque biología molecular y celular no es un curso que les gusta a todos tampoco, algunos nada más. Pero Carp, un libro muy bonito, un libro muy preciso, los gráficos son excelentes, muy bonitos, muy precisos de ejemplifican lo que quieren ejemplificar, así que yo lo recomiendo totalmente, es un tomo, es un libro muy bonito, únicamente se encuentra en la octava edición, muy bonito. Si es que ustedes es la primera vez que le van a leer el curso, yo les recomiendo que lean CARP. Si no leen CARP, un libro un poquito más básico es Cooper.
Cooper también es un libro muy interesante, yo la verdad es que no lo he leído mucho. Tiene temas muy importantes como por ejemplo transcripción. Transcripción es bueno, me parece. Núcleo. En el tema del núcleo, en CARP es el único libro que se encuentra. En los demás no se encuentran, los demás lo definen, lo colocan dentro de otros temas. Pero en Cooper sí hay un tema como tal de núcleo, es un libro fácil de leer, la verdad. Si es que ustedes no tienen base de nada, compren Cooper. Cooper, CARP, bueno, yo lo recomiendo más que Cooper, así que me gusta más. Y bueno, Cooper también es importante, se encuentra su octava edición, esta es la última edición que ha salido. Estas dos se encuentran en español, español y español. El libro de Robertis es un libro no actualizado, es un libro que del año más o menos 2000. Estos libros que se les mencionó anteriormente son bastante actualizados. Estos, por ejemplo, son del 2022. Este y este 2022. Este me parece que es del 2020, 19. Este es del 2021. Este es un libro bastante desactualizado, del 2004, 2005, por ahí. Y es un libro, la verdad, bastante básico. Si ustedes quieren empezar de cero, 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 y van a empezar, y la verdad es que se les hace un poquito complejo leer, han tratado de leer algún otro libro y no entienden un tema, es que no entienden un tema en este libro y van a este otro libro, y no entienden este libro, y van a este, y van a este, y no entienden en ninguno de estos. Esta es la vieja confiable. Roberti es un libro donde coloca los temas de forma muy básica y se entienden perfectamente. Si ustedes quieren aprender un tema cero, 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 Roberti es el mejor. Hay otro libro que también utilizan, estos son los libros principales, luego vamos a ver otros libros complementarios de biología molecular. A veces colocan este otro libro que se llama El mundo de la célula, que lo utilizan bastante en lo que es UPAO. En UPAO utilizan bastante El mundo de la célula, que es un libro de Becker, que es un libro, no es un libro avanzado, tampoco es un libro intermedio, es un libro de básico a intermedio. El Becker es un libro así, libro básico intermedio, que también se entiende mucho. Y si es que ustedes no entienden con Roberti, pueden ir a Becker. La verdad es que un libro, no les miento, lo tengo, pero no lo he revisado para nada. Para nada. Creo que si ustedes leen Cart, es suficiente. Cart y Alberts sobreviven y sobreviven muy bien. Así que normal. Igual, si es que desean leer Becker lo recomiendo bastante. Pero igual, los libros sirven, los libros sirven, no hay libro que no tienen por qué discriminar ningún libro. Por ejemplo, yo tenía un amigo que leía Carp, únicamente Carp. Y nosotros, bueno, a mí a mí me gustaba Albert, yo leía Albert, tenía otro amigo, por ejemplo, Mayer, que también es docente de aquí, le gusta bastante leer Lodis. A mí me gustaba leer Albert y Lodis. Ahí tengo otro compañero que le gustaba leer Carp. Y era como, "Oh, ¿qué estás leyendo? Ah, yo estoy leyendo Carp". Y era como, ¿estás leyendo Carp? ¿Por qué estás leyendo Carp? No. Por ejemplo, cuando leíamos anatomía, era, ¿tú qué estás leyendo? Yo estoy leyendo la Target. Yo estoy leyendo, ¿y tú qué estás leyendo? Ah, estoy leyendo Moore. Ah, ¿estás leyendo Moore? No, no es así. Todos los libros sirven y todos los libros funcionan. Todos los libros tienen particularidades importantes. Entonces, todos los libros tienen algo que aportar. No tienen por qué discriminar a ningún libro. Así que Becker, Robertis, Cooper, Carp, Alberts y Lodis, importantes, muy bonitos. Si ustedes quieren leer cualquiera, léanlo. Luego hay estos dos libros especializados, que es para la segunda unidad. La segunda unidad es expresión y conservación del ADN, si no me equivoco. Entonces aquí lo que van a hacer, hay dos libros muy importantes. ¿Quiénes fueron los descubridores del ADN? ¿Quiénes propusieron el modelo doble doble helicoidal, el helicoidal del ADN es Watson y Crick. Watson y Crick tienen un libro, Watson únicamente tiene el libro de biología molecular del gen, donde explican el ADN de forma muy explicada. Es el mejor libro que van a poder encontrar para segunda unidad. Es un libro grande que yo lo he leído pocas veces, es complicado, ¿sí? Tengo compañeros que lo han complicado, se han mareado cuando han tratado de leerlo, que es un libro bastante complicado, pero si ustedes desean y quieren seguir aprendiendo, léanlo, muy bonito. Otro libro para segunda unidad, que es expresión y conservación y expresión del ADN, es Biología Molecular e Ingeniería Genética de Ángeles Raes, también muy bonito. Estos libros, Ángeles Raes es un libro mexicano,
Biología molecular y celular de la célula es argentino, esto es estadounidense y todos los demás son estadounidenses. Así que todos tienen una traducción y cuando del libro original pasan a la traducción, a veces hay algunos errores en palabras o hay algunas cosas que no se entienden. Entonces, los libros que son escritos en el idioma correcto, en el idioma correcto, no tienen ese problema. No tienen ese problema y bueno, Paniagua es un libro también bien bonito, lo utilicé para algunas cosas, no es muy extenso, también puede ser utilizado como base. Eso se llama biología molecular y celular y finalmente con el curso de embriología. Con el curso de embriología, el curso de embriología, el libro base UNT es Moore, este que está aquí. Es UNT es Moore. Aunque este Moore sí sirve, es importante, tiene cosas importantes, pero no creo que deba ser un libro base. El libro base que yo les podría recomendar podría ser Arteaga o también Flores, que es otro libro, que es también bien bonito. Si es que este es un libro que tira de intermedio a avanzado. Este Moore es también un libro intermedio que tira a avanzado, pero es un libro un poquito más avanzado. Luego tienen un libro básico que se llama Langemann. Langemann es un libro básico, van a encontrar únicamente las pepitas del tema, lo más importante del tema. Y si es que ustedes no han, por ejemplo, tienen un examen el día siguiente, no han estudiado por X razones, lean Langemann. Langemann tiene las cosas y bueno, sirve bastante. Langemann. Y por último, hay un libro que se llama, que es de Bruce Carlson. Lo que hace Bruce Carlson es generar interrelación. Hace interrelación de embriología con biología molecular y celular donde, donde ven los procesos del desarrollo y las moléculas que intervienen, las enzimas que intervienen, y bueno, muy bonito, Carson también, así que se lo recomiendo. Si tendría que recomendar un libro únicamente, podría ser Arteago Flores y Lachman. Si quieren leer Moore también está bien. Es el único libro que tengo, biología, es un poco irónico, ¿no? Porque a mí no me gusta mucho el Moore, pero es el único libro que tengo comprado. Los demás son muy bonitos, también los encuentran en PDF, en internet. En función de los libros de biología molecular y celular, con compañeros del curso de la academia, habíamos hecho una recopilación de libros en PDF, donde se encontraban en alta calidad. Lo que vamos a hacer es proponer unas dinámicas en Instagram para que reposteen la publicación y cuando reposteen la publicación nosotros nos pasan su correo y les damos el link de estos libros. Los libros en sus últimas ediciones en inglés y sus últimas ediciones en español, la verdad muy buenos libros. Encuentran Albert, se encuentran Lodi, se encuentran Carp, Cooper y los demás libros que luego van a ver. Es la dinámica que vamos a hacer me parece que en la tarde o en la noche. Así que estén atentos de eso. Nosotros con total confianza les pasamos el link y van a poder ver los libros que deseen. Bueno, chicos, esa vendría a ser la, esa vendría a ser la ponencia del día. Espero mucho que les haya agradado. Lo último que me faltaría comentarles eh, es sobre nuestro curso que estamos haciendo. Nosotros como, nosotros como academia estamos brindando un curso de biología molecular y celular. Este curso de biología molecular y celular es muy importante porque biología molecular y celular es el primer curso con el que se cruzan ustedes es el primer curso con el que ustedes se cruzan en la universidad. Es el curso base prácticamente. Entonces, yo quería darles ahora una introducción a nuestro curso. Esto va a ser rápido. Eh, Medical Science Academy es una academia que surge, es un grupo de estudios en realidad que surge para poder atender la necesidad de otros estudiantes. Hay muchos estudiantes que sufrían con el curso de biología molecular y celular y nosotros, como plano docente, somos estudiantes de la carrera de medicina humana. Hemos planteado un curso, tenemos las bases teóricas para poder realizarlo. Tal vez somos estudiantes, pero hemos aprendido muy bien y creo que podemos explicarlo para ustedes en palabras muy sencillas. Entonces, el equipo docente que tenemos es mi persona, yo soy Fabián Guzmán. Luis Sumaeta brindó una ponencia anteriormente sobre traducción del ADN, que es un tema del curso. Mayer Canosa, que fue el que empezó con las introducciones, empezó con el tema de proteínas. Si ustedes desean ver esas ponencias se encuentran
en nuestro canal de YouTube, van a poder encontrar ahí. Y Luis Zabaleta es un compañero bastante querido por nosotros, que también se suma a la plana, que se suma a la plana docente, el cual cada uno de estos chicos tiene una metodología bastante didáctica para que cada uno pueda aprender. Vamos a acompañarlos siempre en en las cosas que tengan dudas, en los puntos que no puedan ver por sí mismos. Vamos a brindar el curso como tal y también casos clínicos y seminarios integradores. Entonces, bueno, el, el temario viene a ser este. Tenemos una unidad, bases ópticas o moleculares de la célula, conservación y expresión del ADN. Estos son los temas, estos son los ponentes. Vamos a contar con dos sistemas de evaluaciones. Contamos con post-test después de la clase y también tenemos exámenes de unidad. Las clases teóricas se van a brindar los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 3 a 7. La primera clase de 3 a 5 y la otra clase de 5 a 7. Y bueno, de evaluación constante. Si ustedes desean asesoría, pueden hablarnos en cualquier momento, nosotros estamos prestos. Igual, si también tienen dudas de esta clase, mi número está en en el grupo de la acción introductoria. Háblenme con total confianza, no entendí esta parte, ¿sabes conocer sobre esto? Háblenme, yo siempre estoy presto a poder responder. Este es el flyer, este no es el flyer final del curso, el flyer final del curso está en Instagram. Nuestras clases no comienzan el 11 de diciembre, nuestras clases comienzan el 3 de enero, la modalidad es virtual, tenemos casos clínicos, teoría, exámenes y tenemos un 50% de descuento. El curso cuesta originalmente 120 soles, pero lo estamos dando a 60 soles. También tenemos precios por clases y tenemos precios por seminarios. Y bueno, chicos, eso es todo. De verdad que me complace mucho que hayan podido escuchar la ponencia del día de hoy. Les agradezco mucho por estar hasta el final. Espero que puedan matricularse con nosotros. Somos personas bastante dedicadas. Y, y bueno, amigos, de verdad espero que les vaya muy bien. Y si es que tienen alguna duda, pueden comentarme.